Hola público, si has estudiado Historia del Arte o más concretamente el Renacimiento, seguro que te suena la proporción áurea, el número áureo o la espiral de oro. ¿Pero has tenido ocasión de aplicarla alguna vez en tus diseños? Por si no lo sabías, en el diseño gráfico también podemos hacer uso de este número y de la espiral de oro para crear composiciones más armoniosas. En este vídeo te lo explico al detalle y al final te presentaré una forma estupenda de aplicar el número áureo cuando necesites establecer una jerarquía visual sobre tipografías. A la proporción áurea se le ha asignado muchas definiciones y nombres diferentes a lo largo de la historia. Si revisamos viejos textos, podremos encontrar referencias y denominaciones como el número de oro, el número áureo, el número dorado, el número phi, que no número pi, la sección áurea, la medida áurea o la divina proporción. El descubrimiento de esta proporción o número causó todo un revuelo en las ciencias y las artes de los siglos XV y XVI, en pleno Renacimiento. Además, ha obsesionado durante siglos a artistas, diseñadores, arquitectos y a todo tipo de profesionales en busca de la perfección visual. No obstante, pese a que su origen se establece unos pocos siglos antes, concretamente en el siglo XIII, como os voy a explicar ahora, existen evidencias de la aplicación del número áureo desde tiempos mucho más remotos. Parece que los primeros en teorizar y estudiar el número áureo fueron los griegos. Euclides o mismamente Platón dedicaron tiempo a estudiar esta teoría, por lo que supuestamente los griegos aplicaron la proporción áurea sobre el arte y la arquitectura. Pero para conocer bien la proporción áurea debemos adentrarnos primero en el mundo de la geometría. Y para ello necesitamos remontarnos hasta ese siglo XIII, donde Leonardo Pisano, también conocido como Fibonacci, fue un famoso matemático italiano que contribuyó a divulgar por Europa el sistema de numeración árabe con base decimal que seguimos usando a día de hoy. El gran descubrimiento de este matemático fue la sucesión de Fibonacci, que dio lugar más tarde a la proporción áurea. Esta proporción pasaría a relacionarse más tarde con la belleza o la naturaleza y a utilizarse en arte y pintura por generaciones. Pero, ¿qué es la sucesión de Fibonacci? Seguro que el nombre te suena de alguna clase de matemáticas de tu infancia. Hablamos de una sucesión numérica infinita. En la sucesión de Fibonacci, la suma de dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número. El primer número a incluir en la sucesión sería el 1, sumado con su anterior, que es 0, porque no tiene, dando como resultado otro 1. El siguiente, sumando los dos anteriores, sería el 2, el siguiente el 3, después 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así indefinidamente. Además, la relación que existe entre cada pareja de números de la sucesión de Fibonacci se va aproximando cada vez más a un número en concreto, el número áureo. Es decir, si dividimos cada número de la secuencia con su número anterior, el resultado obtenido se va aproximando cada vez más al valor del número áureo. Y la diferencia es cada vez menor a medida que tomamos valores mayores en la sucesión. El valor del número áureo se va aproximando a este valor en concreto. El número áureo se ha representado hasta ahora con la letra griega phi, en honor al escultor griego Fidias. Y no fue descubierto como un valor unitario, sino como una relación o proporción. Vale, hasta aquí todo claro, pero estamos en un canal de diseño gráfico. ¿Cómo se aplica entonces esta sucesión de números o proporción al diseño? Para entender mejor la proporción áurea y cómo pasó a aplicarse al arte, a la pintura o al diseño gráfico, necesitamos explicar primero la creación del rectángulo áureo y de la espiral de oro. Voy a explicaros con calma una forma de conseguir un rectángulo áureo para que podáis conocer bien a estas dos herramientas. Si trasladamos dos valores seguidos cualesquiera de la secuencia numérica anterior, obtendríamos un recuadro con exactamente esta proporción. Tomemos, por ejemplo, los valores 21 y 34. Tendremos un recuadro con 21 de alto y 34 de largo. Ahora, introduzcamos un cuadrado perfecto dentro del rectángulo, que lógicamente tendrá 21 por cada lado, si queremos mantenerlo perfecto. Como resultado, ahora tenemos un cuadrado perfecto y otro rectángulo con exactamente la misma proporción que el primero. Pero en este caso tiene solo 13 de ancho, el anterior número a 21 en la secuencia de Fibonacci. Si replicamos este paso una y otra vez, comprobaremos que los valores de la secuencia numérica van apareciendo. A esta herramienta se le denomina el rectángulo áureo. Para obtener la famosa espiral de oro, bastaría con unir los diferentes vértices o dibujar semicírculos dentro de todos los cuadrados perfectos. Ahora, tanto el rectángulo áureo como la espiral de oro se pueden utilizar a día de hoy como una forma de composición más a la hora de desarrollar nuestras creatividades de diseño gráfico. ¿Pero de dónde viene entonces esa supuesta relación entre la proporción áurea y la divinidad?
El descubrimiento de Fibonacci causó muchísima fascinación y posteriormente otro matemático y teólogo italiano llamado Luca Pacioli publicó un libro denominado La Divina Proporción, 3 siglos más tarde, en 1590, alegando 5 motivos por los que el número áureo era supuestamente divino. Desde la publicación de su libro, la proporción áurea fue tomada como la proporción divina, alegando que la sucesión de Fibonacci y su número áureo se relacionaba con algo más espiritual que la geometría. Como consecuencia de la acogida del libro, aparecieron muchísimos mitos sobre la aplicación de la proporción y obtuvo fama de conseguir realzar la armonía y la belleza de los objetos o el arte. Gracias a esta fama, la proporción áurea fue aplicada a innumerables proyectos de arquitectura o de pintura. Algunos de estos proyectos se relacionaban con la Iglesia y la religión cristiana, pero es que también aparecían otros donde no existía una relación aparente, porque los artistas de la época comprendieron que la proporción es un aspecto a cuidar ante el espectador para ganar armonía y resaltar la belleza de las cosas. Ahora, parte de la curiosidad sobre la proporción áurea reside en las especulaciones donde se alega que este número se repite con mucha frecuencia en la naturaleza. Supuestamente podíamos llegar a detallar una espiral de oro perfecta o las proporciones de la sucesión de Fibonacci en plantas, insectos, frutas. Incluso hay quien alegaba que la proporción áurea era la base sobre la que se construía todo el mundo natural. Como se alegaba que la proporción áurea estaba presente en la naturaleza, se llegó a concluir que se trataba de una manifestación de la misma y a definir, por tanto, al número áureo como la manifestación más natural de la belleza. Por eso, en innumerables ocasiones se nos ha repetido una y otra vez que la proporción áurea era la proporción perfecta. Se nos advertía que si realmente queríamos llegar a diseñar algo bello y armonioso en diseño gráfico, necesitábamos hacer uso de ella. Pero este es mi canal de YouTube, y si me preguntas a mí, yo creo que todo lo anterior ha sido objeto de conjeturas infundadas quizás por una supuesta relación con la divinidad y la belleza. En diseño gráfico vamos a poder encontrar buenos diseños que utilizan esta proporción y consiguen un resultado fantástico, pero el que hayan optado por usar la proporción áurea frente a cualquier otra regla de composición no tiene por qué ser el condicionante de este logro. No podemos asegurar que usar la proporción áurea transfiera belleza o armonía a nuestras composiciones. Se han estado años buscando ocasiones idóneas para justificar su uso, pero lo cierto es que no está probado científicamente que el número áureo se repita de forma constante en la naturaleza. Y podemos encontrar innumerables ejemplos para rebatir este argumento. Entonces, a pesar de estas conjeturas y especulaciones, ¿deberíamos dejar de utilizar el número áureo, el rectángulo áureo o la espiral de oro? Yo creo que no. Tan solo necesitamos valorar la proporción áurea como lo que es una regla más de composición y proporción. Por ejemplo, a la hora de diseñar logos, muchos diseñadores gráficos buscan siempre lograr las proporciones ideales. Aquí os dejo algunos de los logos que supuestamente han seguido las proporciones áureas para diseñar sus formas finales. Esto no quiere decir que para diseñar logos el número áureo sea siempre la mejor proporción a seguir, pero no está de más conocer algunos ejemplos de logos muy conocidos que han sido diseñados siguiendo la sucesión de Fibonacci. Una vez más, vamos a poder comprobar que en diseño gráfico nada es fruto del azar. ¿Te gustaría que en otro vídeo te explicase cómo realizar isotipos con la proporción áurea como base? Déjamelo en los comentarios. Y ahora, como prometido, os voy a explicar cómo podemos hacer uso de la proporción áurea para jerarquizar tipografías. Ya deberías de saber que en diseño gráfico utilizamos la jerarquía para conseguir cohesión y estructura, orden visual, crear dirección, generar énfasis, pero también para guiar la lectura del espectador. Por eso quiero compartir con todos vosotros y vosotras un truco bastante sencillo para jerarquizar textos y tipografía haciendo uso de la proporción áurea o más concretamente de la sucesión de Fibonacci. A todos nos ha pasado en alguna ocasión que no terminamos de decidir la diferencia o tamaño exacto que debe de haber entre la tipografía de un titular o la tipografía de un texto de párrafo. Usando la proporción áurea vamos a poder sacar relaciones muy acertadas para los tamaños de los textos y establecer una jerarquía funcional, coherente y armoniosa. Para ello, solo tenemos que escoger 3 números seguidos de la sucesión de Fibonacci y asignar cada uno de estos números a los tamaños de las tipografías. O si prefieres establecer el resto de valores partiendo de uno en concreto, puedes optar por dividir o multiplicar el número áureo en función de si partimos del valor del tamaño del texto del titular o de párrafo. Y público, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayas encontrado práctico y si tú haces uso del número áureo en alguno de tus diseños, compártelo con todos en los comentarios. Muy pronto podrás encontrar más vídeos de diseño gráfico en este canal. Si quieres estar al día, ya sabes, suscríbete y pulsa sobre la campanita. Sed buenos y diseñad mucho. Hasta luego.